siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 14 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir, por cierto, durante la mañana de hoy. Lo hago rápidamente porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Aumenta a 50 el número de fallecidos por deslave en las tejerías. Esto lo tomo del Nacional. Desde el martes el gobierno no actualizaba el reporte de víctimas del deslave. Así ha sido el manejo informativo. Bueno, recordar que desde el inicio, cuando ocurrió esta tragedia, el 8 de octubre, los medios de comunicación del Estado, esto lo decimos nosotros, guardaron absoluto silencio. Aumentaron a 50, dice el Nacional, 7 más que en el último reporte ofrecido el martes. Las personas fallecidas a causa del deslave del sábado en las tejerías en la zona central de Venezuela. Esto lo informó el jueves el ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos. Comentar que según el INAME se espera hoy viernes nubosidad convectiva, generadora de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas. Atención en las áreas del Zulia, Los Andes, Barinas, Falcón, Miranda, Anzoátegui, Amazonas y Bolívar. El resto del país se aprecia con nubosidad fragmentada y zonas despejadas. Se espera la llegada a Venezuela de otras 2 ondas tropicales. Ayer lo comentábamos, con lo cual probablemente seguirá lloviendo. Cerrarán la troncal 9 en Anzoátegui durante el fin de semana. Esto lo dice el periodiquito. Y vemos, bueno, lo que ha ocurrido en esta zona, en esta localidad. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, informó que a partir de este viernes 14 de octubre y hasta el domingo 16 permanecerá cerrado el paso por la troncal 9, que comunica el centro con el oriente del país por reconstrucción de alcantarilla. Y de esto vamos a hablar, del mantenimiento y de lo ocurrido en tantas regiones del país, específicamente en tejerías. ¿Se pudo haber evitado o no? ¿Se pudo hacer más? Esto sin duda, la pregunta es retórica. Además de este tema de las lluvias, cientos de venezolanos son devueltos de Estados Unidos a México luego del plan anunciado por el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden. La primera deportación, esto lo tomó la Deutsche Welle alemana, masiva, sorprendió a cientos de venezolanos que fueron devueltos a la mexicana Ciudad Juárez. Unos 300 venezolanos fueron devueltos el jueves a la fronteriza Ciudad Juárez, norte de México, de los Estados Unidos, luego de la entrada en vigor de un acuerdo entre ambos países que busca ordenar la migración, desatando una ola de confusión y de tristeza y de reacciones en contra. La Voz de América dice el dilema de los migrantes venezolanos varados en Costa Rica, y están, ayer mucha gente recordaba los que están ahora mismo cruzando el Darién, que no tienen ni idea de esta medida que se ha anunciado. Varios venezolanos se mostraron desconcertados con la noticia de que podrían ser deportados a México si ingresaban de forma irregular a Estados Unidos, y esto va a generar controversia y probablemente será revisado, no lo sabemos, porque tiene connotaciones humanitarias. México no garantiza que no devuelva a estos venezolanos a nuestro país, muchos de los cuales están huyendo de toda clase de calamidades, incluyendo la crisis humanitaria, pero también de la persecución que figura en los informes de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas. Esto lo decimos nosotros. Bob Menéndez, en Monitoreamos, dice, pidió al presidente Biden recapacitar y no deportar a los migrantes venezolanos. El senador demócrata, por cierto, Bob Menéndez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos recapacitar y no deportar a los migrantes venezolanos que ingresan de forma irregular por la frontera sur, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que aquellos venezolanos que intentan cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos a México. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado felicitó a la administración Biden por buscar un nuevo camino legal para los venezolanos, pero criticó las medidas de expulsión
a México. No puedo apoyar ningún programa que cree requisitos adicionales para los venezolanos y a la vez se combine con una expansión injustificable del programa de deportación del título 42 de Trump. Esto lo dijo el senador en un comunicado. Amnistía Internacional también ha reaccionado, ha dicho que la administración Biden debe revertir la decisión de expandir el título 42 en los Estados Unidos que afecta a tantos venezolanos. Comentar simplemente la otra noticia de la jornada de ayer. Adrián Velázquez, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, ya está en los Estados Unidos. A él sí lo recibieron con los brazos abiertos, con la información que tiene por los esquemas de corrupción, saben ustedes, que se han creado en nuestro país. Su esposa, ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz, también se enfrenta a la justicia por delitos de posible lavado. La extradición de Velázquez sigue a la de su esposa, reclamada también por Estados Unidos por haber favorecido presuntamente al empresario Raúl Gorrín en una conspiración de cambio de moneda extranjera que le reportó a este ganancias de cientos de millones de dólares. Esto lo dice Caracol. Habrá que ver qué pasa con este caso. La información que surge, recordar que la ex enfermera de Chávez llegó a tener 250 lingotes de oros, en una cuenta en el exterior. Dinero, por cierto, que es tan útil en nuestro país, sería tan útil para hacer frente a tragedias como la de las tejerías, tema que vamos a debatir la mañana de hoy. Le agradezco al ingeniero Norberto Bauzón acompañarnos vía Zoom a partir de este momento. Él lleva unos minutos con nosotros, ex vicepresidente de Hidrocapital. Con él vamos a tratar de entender las dimensiones de lo que ha ocurrido allí, lo que está ocurriendo en todo el país, ingeniero, pero concretamente en las tejerías ha significado una tragedia que ha provocado la muerte de 50 personas. El número podría aumentar. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Hola María Alejandra, es un placer hablar con usted. Es lamentable esto de las tejerías, que digamos es parte de ese ciclo de eventos naturales desastrosos en nuestro país. Nos podemos echar para atrás y recordar aquel caso del río Limón. Después, la tormenta Brett en Caracas. Después conocemos todo el problema que se suscitó en el diciembre del 99 en el estado Vargas, ahora estado La Guaira. Y también la tragedia del Guapo. Todos esos son eventos que nos han dejado, digamos, lamentablemente, una tragedia y una enseñanza. Pero la verdad es que no hemos aprendido mucho. En el caso de tejerías, siempre nosotros, los que siempre andamos en este mundo del agua, cuando vamos por la autopista y miramos hacia nuestra izquierda, viniendo de Valencia hacia Caracas por la autopista, mirabas hacia la izquierda y veías la quebrada Los Patos, que es una quebrada con una cuenca bastante importante, con una pendiente muy, pero muy empinada, y decíamos, oye, toda esa gente se ha metido en la cuenca de la quebrada, de esa quebrada. Y se veía hasta, un desarrollo urbanístico ordenado dentro de la propia cuenca de la quebrada, y sobre todo cuando llegaba a su cono de deyección, todo el cono de deyección, digamos que es donde se crea ese aluvión natural por los cambios de pendiente, es decir, la quebrada tiene una pendiente muy fuerte, después empieza a cambiar de pendiente, se hace más plana y hay una zona que se llama el cono de eyección, porque en esa zona históricamente van quedando los sedimentos que generan esas cuencas. Entonces, toda esa forma de urbanística que nosotros hemos permitido, hemos sido muy laxos en eso, de no entender que la vida de mucha gente depende de que los desarrollos urbanos tengan unas reglas claras y se cumplan. Es decir, en Venezuela la cosa es al revés. Una de las reglas más claras es que todas las quebradas están invadidas. Entonces, lógicamente, cuando hay un evento como este, llovieron más de 100 milímetros en 24 horas, o sea, una lámina de agua de más de 1 metro en 24 horas, pues imagínate, fue capaz, con el precedente de una semana aproximada de lluvias anteriores, de ocasionar estas cosas, ¿no? Que son, como te digo, eventos naturales ayudados al descontrol urbano de invadir todos los cauces, como pasó en los corales en La Guaira, o como pasó con la tormenta Brett en La Vega, como pasó ahorita en la tejería. Entonces, todo esto trae, consecuencias que son lamentables
En el caso de Tejería, parte de los muertos, que ya es algo irrecuperable, hay pérdidas, vamos a decir así, físicas, comerciales, de gran orden, o sea, una población que quedó en la pobreza absoluta. Esto nos trae vamos a decir así, hay una parábola que usan mucho los analistas de la pobreza, y es la siguiente, ¿no? La pobreza y el peligro se dan de la mano. Por eso cuando las poblaciones comienzan a hacerse pobres, entonces incrementan el peligro que digamos que existe, que siempre está, digamos, como una espada de Damocles sobre esa población. Entonces, ahora, ingeniero, ¿es la pobreza o la ausencia del Estado? Bueno, es que la pobreza es exactamente eso, ¿no? Porque tú puedes tener bajos recursos, pero acceder a bienes del Estado que te permiten ser, digamos, una persona pobre, pero con, digamos, dentro de los límites que una sociedad puede apoyar a una población para que viva, vamos a decir, decentemente. En este caso, la gente ha tenido que recurrir a hacer casas en cualquier sitio, y además de eso, el gobierno ha patrocinado digamos, el uso de la información sesgadamente. Es decir, aquí nadie sabe qué pasa con estos eventos, aquí no se registran estas cosas lamentables para que sean útiles en el futuro, como vamos a decir así, como la historia hidrológica de lo que ha pasado. Fíjate, por ejemplo, en este caso, 7 días de lluvias intensas antes de que viniera digamos así, el detalle final, una lluvia gigantesca 24 horas en esa zona. Y bueno, ¿y qué pasó con Defensa Civil? ¿Y qué pasó con esa organización de las alcaldías y de toda la gente que hace, vamos a decir así, ciudadanía en esos sitios? Bueno, pues la ignorancia, la pobreza hace que no vean absolutamente el peligro. Entonces, eso que te acabo de decir hace un rato, se refleja en estas cosas. La población se ha convertido digamos, ignorante ante este tipo de cosas porque no tienen herramientas ni quien las conduzca. Si Defensa Civil cumpliera con su papel en estos casos, yo creo que no estaremos contando tantos muertos, porque simplemente eso es uno de los papeles que tiene el Estado: defender a sus ciudadanos de las cosas que ellos no entienden o no son capaces de hacer. Si me permite, ingeniero, vamos a compartir con la audiencia algunos videos, imágenes de las dimensiones de esta tragedia. Vamos a iniciar con un recorrido en helicóptero. Esto lo publicaba la periodista Gregoria Díaz. Luego del deslave en Tejerías, lo compartimos con la audiencia y yo le pediría un comentario. Vamos a verlo. De los deslizamientos en, estas montañas que están justamente en esta zona del estado de Aragua, en las Tejerías. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, creo que ese es el vuelo donde se ven unos desgarres en la montaña increíbles, donde se perdió la capa vegetal, donde toda esos sedimentos en unas pendientes muy importantes, muy empinadas, fluyeron hacia el cauce de la quebrada, y esa quebrada fue capaz de arrastrar esa gran cantidad de, digamos, desechos, de carama, de lodo,
de piedra hasta la parte baja, inundando y bueno, y creando un caos tremendo en toda la zona baja de la quebrada Los Patos. Entonces, el mensaje es el siguiente. Teníamos una zona que estaba muy, vamos a decir así, muy, muy húmeda, muchos días lloviendo, se tenían que haber tomado previsiones porque la posibilidad de que esto sucediera era muy alta. Igualito en Vargas, cuando pasó el evento de Vargas en el año 99, pues tuvimos como una semana con una lluvia intensa en todo el sector, y eso, bueno, eso normalmente hay que tener muy en cuenta porque pueden suceder cosas como han pasado en estos casos. Son suma de factores que hacen que al final pueda generarse unos torrentes de lodo, que bueno, después que eso ocurre, pues lamentablemente todo lo que esté en el camino del flujo de ese lodo prácticamente está perdido. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme y ya vamos a reponer o compartir con la audiencia otro de los videos que da cuenta de la situación geográfica de las tejerías. La pregunta que yo le dejaría, ingeniero, primero, es difícil ahora mismo decirlo, parece que la respuesta es evidente, pero ¿se podía haber evitado esta tragedia? Eso en primer lugar, y qué hacer para impedir que se repita. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Muchas gracias. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de la tragedia de las tejerías. De momento, según información oficial, ya el número de víctimas mortales ascendió a 50 en el estado de Aragua. Las pérdidas, bueno, incuantificables. De esto no se dice absolutamente nada, pero hay imágenes que dan cuenta, por ejemplo, que el barrio Libertador fue prácticamente arrasado por este deslave, ni hablar de lo que ha ocurrido en el resto del sector. Es un drama. Hemos escuchado testimonios de personas que han perdido absolutamente todo, incluyendo a sus familiares. Nos acompaña el ingeniero Norberto Bouzón, ex vicepresidente de Hidrocapital, conoce perfectamente el tema. Y yo le dejaba una inquietud a propósito,
digamos, del control de daños de lo que ha ocurrido, ingeniero, en Venezuela eso lamentablemente no pasa más desde hace bastante tiempo, pero mucha gente se pregunta si esto se podía haber evitado. Número uno, no sé si es pronto para determinarlo. Obviamente una investigación independiente lo demostraría con absoluta claridad. Y número dos, ¿qué hacer para evitar que se repita? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, lo que pasa es lo siguiente, que todo esto son, digamos, son consecuencias de no valorar la información histórica de la hidrología y la meteorología que tenemos en Venezuela. Mira, hicimos un trabajo gigantesco a finales de los años 80, donde nosotros en el Ministerio del Ambiente hicimos a nivel nacional una recopilación de información hidrometeorológica que servía para entender cómo era esa condición en diferentes sectores de Venezuela. Y todos esos datos que costaban un riadero, que fueron muy difíciles de conseguir con estaciones hidrométricas y meteorológicas en todo el territorio nacional, se recopilaron y se metieron en un programa que se compró que se llamaba Benemet. Ese programa era un programa que manejaba la información y te podía decir en tiempo real dónde había peligro en función de varios factores que estaban pasando. Por ejemplo, mira, aquí ha llovido 72 horas seguidas, el Benemet te da una alarma. Nosotros implantamos esto en el año 87 en el río Limón. En el río Limón montamos un sistema de alerta temprana, esos sistemas se llaman así, donde el sistema era capaz de entender cuándo había peligro por diferentes factores y primero llamaba a un director, después llamaba al viceministro y después llamaba al gobernador del estado. Por lo menos en ese caso del río Limón. Te estoy hablando, imagínate, de finales de la década de los 80. Y después hicimos el trabajo de recopilar toda la información a nivel nacional para que a través del BNMEC pudiéramos tener esa información. ¿Cómo hacen los países desarrollados esto? Toman esta información y con eso marcan todas las zonas de peligro donde los ciudadanos no pueden desarrollar y urbanismo ni asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Que se han invadido todos esos sitios que son de alto peligro cuando hay un obstáculo dentro del cauce o cuando hay un evento extraordinario, pues bueno, inmediatamente el impacto sobre la población y el sector es gigantesco. Mira, los países desarrollados calculan con unos factores de seguridad que le permiten, así se tranque el cauce, que no haya nadie en el área de peligro de ese río o ese elemento que tuvo, digamos, esa condición extraordinaria. Entonces nosotros en el caso venezolano pues nos hemos quedado atrás. O sea, aquí, aparte de que no existe ninguna información automatizada a través de ningún elemento como era nuestro proyecto Benemet, pues lamentablemente digamos que la información manejada con prontitud en el momento que debe ser, que es la que puede crear un impacto positivo, es decir, es la que puede evitarte unos daños, sobre todo daños de vida, donde tú puedes organizar una evacuación rápidamente cuando ya los factores que son, digamos, las variables que ya entendiste que están bajo condición de peligro, están todas metidas, digamos, dentro de la fórmula. Eso es una fórmula donde van entrando muchos elementos, que llega un momento y dice, mira, estamos en peligro, y eso nosotros no tenemos ahorita capacidad para analizarlo. Es lamentable, y por eso estas cosas pasan, y después que pasan, es que nos ponemos a llorar. Sobre las variables que tenemos que tomar en cuenta, yo quisiera compartirlo con la audiencia, además con ayuda de este video que han producido sobre la situación en la localidad de Las Tejerías, entiendo con imágenes, con ayuda de imágenes de Google. Vamos a reponerlo, mientras tanto podemos comentarlo, ingeniero, le pido a mi equipo compartirlo con la audiencia, y yo le pido un comentario sobre lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, y además las variables que hay que tener en cuenta para tomar medidas a tiempo y evitar estas desgracias, porque ahora mismo son 50 víctimas confirmadas, pero el número puede ser superior, como lo reconoció el propio Nicolás Maduro. Lo escuchamos, ingeniero.
Sí, entiendo que allí estamos viendo las imágenes. Son imágenes de Google Maps, la ubicación geográfica de las tejerías. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, bueno, primero ahí puedes observar fácilmente cómo toda esa zona, digamos, el cauce de las quebradas en esa zona, que tú puedes ver fácilmente, como te decía, de la autopista cuando vienes hacia Caracas, todas están invadidas, todas, digamos, tienen desarrollos habitacionales que han ido creciendo y digamos, utilizando parte del cauce de esas quebradas como zonas de vivienda, dejando solamente una calle, digamos, por donde es un canal abierto, por donde pasa cuando viene una crecida, y más abajo del cono de eyección, pues bueno, vemos como eso está totalmente construido. Todo eso está totalmente construido. Bueno, eso es lo que entendemos nosotros, las zonas de peligro, las zonas rojas. Cuando tú defines cuáles son las zonas donde no se pueden hacer los asentamientos, exactamente esa zona que está allí es una zona absolutamente roja, y que, bueno, sería para cualquier proyectista un área donde no se permitiría desarrollo. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tomar en cuenta? Mira, primero, ¿cuáles son las características físicas, topográficas de la zona? Un río de montaña, como esos ríos de Aragua, con unas pendientes gigantescas, bueno, ya son la primera alerta que hay que tener es eso, las pendientes de las montañas. El caso de Vargas es igual. O sea, los ríos de pendientes son ríos que fluyen con mucha velocidad y esa velocidad es capaz de arrastrar cualquier cosa. Lo segundo es que cuando tú confinas un elemento como eso a una calle o a una alcantarilla o un canal, en el caso de que eso se tape, bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, allí no hay ningún estudio alternativo. Ahí si se tapa la calle central, la próxima canal es la casa, o sea, meterse por cualquier sitio y el agua va a pasar por algún sitio. Entonces, segundo elemento, bueno, tienes que tener un sistema de drenaje confiable. No lo puedes tener porque estás encañonado, estás dentro de un cañón que no tienes espacio para hacer eso. Tercero, cuando llegas al cono de eyección, es decir, cuando llegas a la zona plana, donde tienes que entender que necesitas un ancho mayor del canal o cauce de ese río o esa quebrada, pues bueno, tienes que delimitar perfectamente cuál es, digamos, el ancho mínimo que necesitas para que ese río pueda fluir, que son, digamos, tributarios del río Tuy. Entonces, cuando tú no tomas nada de esto en cuenta, pues lamentablemente, pues las tragedias están a la orden del día. Y además de eso, hay una condición ciudadana que puede ayudar mucho en este tipo de cosas, es que la gente se instruya. La gente que vive en esos sitios tiene que tener un instructivo de qué hacer, y eso, digamos, es un tejido ciudadano que se forma con información, con instrucción, hasta en los colegios, porque si ya tú dejaste que vivan en una zona de peligro, así como los japoneses diseñan edificios para terremotos en la escala de Richter 9, bueno, ya ellos saben que tienen que hacer edificios con esas condiciones que soporten un terremoto en escala 9. Nosotros, si nos vamos a meter en esos sitios, por lo menos vamos a instruir a la gente que cuando pasen algunas cosas como esas que acabamos de decir, bueno, estén alertas, y por supuesto los gobiernos locales y los gobiernos regionales, para no meter a los gobiernos nacionales, que es algo natural, tienen que tener la primera palabra en esto, con un organismo como es Defensa Civil, que debe dedicarse a, digamos, a informar a la gente sobre lo que le puede pasar. Lamentablemente, yo creo que hay una ignorancia generalizada en la población sobre este tipo de temas, porque es que el populismo ha llegado al extremo de que decirle la verdad a la gente en este tipo de casos donde su vida está en peligro, está prohibida dentro de, vamos a decir así, del contenido de los mensajes políticos. Entonces, estamos fritos. Ingeniero Norberto Buzo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Le agradezco dedicar este tiempo para explicarnos las dimensiones de esta tragedia en las tejerías que ha causado en esta localidad y que ha generado la reacción de todo el país, incluso en el exterior, para ayudar a los afectados en la medida de las posibilidades, porque en muchos casos lamentablemente lo han perdido todo. Gracias. Y hay una cosa importante, María Alejandra, la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se ha metido en este problema
tratando de buscar información y tratando de sentar unas bases para hacerle llegar información a la gente y la gente tenga unas herramientas para en este tipo de casos, por lo menos, entender que hay una tendencia a que la gente haga unas cosas para evitar daños mayores. Creo que ese trabajo es muy importante, es un trabajo que, bueno, si no sale el gobierno, pues vamos a hacerlo nosotros a través de estas organizaciones. Gracias, ingeniero. Nosotros vamos a una nueva pausa, regreso, venimos con más. Gracias a ustedes. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del alcance de la tragedia en Las Tejerías, que de momento ha dejado como saldo, según cifras oficiales, 50 víctimas mortales, decenas de desaparecidos y pérdidas incuantificables. Nos acompaña el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, conoce perfectamente el tema. 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenido. Buenos días. Un placer, María Alejandra, estar contigo y los oyentes de Radio Caracas Radio. Con mucho interés de conocer su opinión y análisis como experto en estos temas sobre lo que ha ocurrido. Lo hemos seguido en redes sociales. Dejamos una inquietud, o trasladamos, mejor dicho, una inquietud a nuestro invitado anterior. Básicamente, si esto se podía haber evitado, quizás es pronto. Da la impresión que sí, a la luz de la explicación que él compartía con nosotros. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, lo importante es que este es un fenómeno natural terrible que ocurre en contadas ocasiones, y yo he comentado que la primera vez que tenemos un evento grave de este tipo ocurrió en la tragedia del río Limón en el año 87, pero después tuvimos la tragedia de Vargas, fue suficientemente importante. Después tuvimos otro evento en Santa Cruz de Mora y otro más en Tobar. El año pasado recién ocurrió el de Tobar, pero la memoria nuestra no nos lo hace olvidar. Lo importante es que este es un fenómeno natural terrible, que en los casos más importantes cobra vidas humanas. Las vidas humanas son sagradas, y lo más importante quizás es que es un evento natural que avisa, que ocurre
luego de unas lluvias continuas y persistentes durante más de 15 días. Eso es lo que se ha investigado en todo el mundo. En consecuencia, en todo el mundo, porque esto ocurre en Japón, ya esto ocurre en los Estados Unidos, ya ha ocurrido en Italia, ya ha ocurrido en Colombia, es decir, en todo el mundo, una vez que ocurre un fenómeno como el que nos acaba de ocurrir, en homenaje a las personas que murieron y para que su vida no sea en vano, investigamos las formas de crear sistemas de alerta que nos permitan anticipar y prevenir a las personas qué tipo de fenómeno es y que en caso de que se dé una alerta, simplemente evacúen las viviendas. Mire, este es un fenómeno suficientemente masivo que llega a ocupar toda la planicie, todo el valle. En el caso de la ciudad de Tejerías, ahí nunca en los últimos 500 años había pasado nada similar. Entonces es muy difícil decir que la gente estaba viviendo al lado de la quebrada. No, mire, esa es una ola que tiene 2, 3 metros de altura. Es una ola de lodo, rocas, bosque. Entonces, yo creo que se ha discutido mucho como buscando los responsables. Mire, esto es un fenómeno terrible, que es una unión de fenómenos hidrológicos con fenómenos geológicos, que la mayoría del material arrastrado, y se puede ver en las imágenes, es de territorio virgen. No fue porque las personas deforestaron las cabeceras del río, no señor. Las mayores masas provienen de zonas donde el hombre no las ha tocado, de enorme pendiente. Eso es lo que ocurrió en Tejería. Entonces, mire, el tema es un fenómeno que avisa con 15 días de anticipación. Podemos rastrearlo, podemos medirlo. Y si bien no podemos hacer una precisión inmediata, podemos advertir a las personas para que evacúen la zona. Ese es el mecanismo que hace 70 años utilizan en Japón, y eso ha hecho que año tras año ellos no pueden evitar la ocurrencia del fenómeno, pero han reducido el número de víctimas fatales, que es el objetivo fundamental. Ingeniero, nos decía el ingeniero Norberto Buzón que en Venezuela existían mecanismos de alerta temprana, al menos en los 80, que él conozca. Eso que ocurrió desde 1999, cuando llega, digamos, el expresidente Chávez. ¿Esto se conoce? ¿Esto se ha mantenido o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo que ocurre es que había un organismo institucional que se dedicaba de estas cosas, que se llamaba el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, donde en Venezuela somos pioneros. El ministerio operaba una red de medición de lluvias. Esa medición de lluvias, cuando usted a esos aparatos le colocaba una electrónica de transmisión, las convertía en aparatos sensores de eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que el ministerio se ocupa de otras cosas, no se ocupa de medir las lluvias. Usted trate de pedir a los responsables del ministerio que den los registros de lluvia en la parte alta de la quebrada de Los Patos. Y no existe, porque los sistemas de medición de lluvia los desmantelaron, porque ellos están ocupados de no sé qué otras cosas. Pues mire, el Ministerio de Aguas tiene que ocuparse de lo importante. Con la tecnología actual, mire, María Alejandra, con la tecnología actual, con la electrónica que tenemos hoy, tener sistemas de lluvia en tiempo real, con transmisión inmediata de datos, que podamos nosotros procesar y que podamos anticiparle a las personas, porque mire, si bien es verdad que está lloviendo en Tejerías, la lluvia más importante está ocurriendo en las cabeceras de los ríos, allá lejos de la población. Y entonces usted tiene tecnología en este momento para tener una red de observación meteorológica. La respuesta a tu pregunta es: prácticamente no existe ninguna estación operativa. Teníamos más de 1.500 estaciones de lluvia en el país operadas, y había un grupo de hombres dedicados a eso que ya no existen. Entonces, bueno, la respuesta es: hay una mala memoria institucional. El ministerio que hoy llaman de Agua no cumple con su principal responsabilidad, y por lo menos en este caso donde mueren personas, es bueno que ellos sepan, porque hay un problema aquí de ignorancia, que ellos sepan que este evento tiene posibilidades de alerta,
que en el año 87 instalamos con los japoneses, el ingeniero Buzón trabajó conmigo en ese asunto, es más, él fue el principal responsable de la instalación del sistema donado por Japón, y ese sistema de alerta temprano ya no opera. Tenía tecnología muy antigua, pero simplemente fue descuidado porque el gobierno le dio prioridad a otras cosas. Lo que hay que decir es, mire, hay suficientes personas venezolanas que han muerto de forma inocente. Nosotros tenemos la posibilidad de comprometernos hoy, que acabamos de tener la tragedia, que no se nos olvida, que la memoria no nos pase. Hagamos el compromiso de que vamos a trabajar seriamente en la investigación de estos casos para que se reduzcan el número de pérdidas humanas por eventos similares. Eso es posible, eso se hace con la tecnología moderna, es además económico, no es una cosa especialmente costosa. Eso justo quería preguntarle, ¿cuánto puede costar instalar ese sistema de alerta temprana? Parece que, digamos, en comparación con lo que se ha gastado en obras faraónicas que no se han terminado, pues seguramente es relativamente barato. ¿Qué puede decirnos? Pues fíjate que en aquella ocasión estábamos hablando del año 87, esos son hace 35 años. La electrónica y las comunicaciones estaban en forma muy incipiente. Los aparatos que instalamos fueron aparatos grandes. Para tener comunicaciones teníamos unas torres elevadas de 4 o 5 metros de altura para tener línea de vista para transmitir la comunicación. En este momento tenemos comunicaciones móviles por la red celular en casi cualquier sitio de las zonas urbanas. Entonces, la electrónica evolucionó para que podamos tener aparatos muy pequeños, que consumen muy poca energía, que pueden abastecerse con sistemas de paneles solares, que transmiten en tiempo real. Pero es que yo no estoy inventando nada. Usted va a cualquier cuenca del estado de Washington, en los Estados Unidos, o va a Italia, o usted va a Japón, y usted verá que esas estaciones hay por cientos dedicadas a una cosa muy valiosa, es proteger la vida de los venezolanos. Porque resulta que todas las veces que nos ha ocurrido esto, María Alejandra, ha sido de imprevisto. Los ciudadanos han sido sorprendidos porque no sabían lo que estaba pasando. Y momentos después fallecían. Y eso pasó hace 35 años en el Limón, pero en Vargas también pasó. En Vargas estaba ocurriendo el fenómeno y no había nadie que le dijera a las personas de qué estaba pasando y que la única salida es evacuar. Miren, no se queden. Y además hubo en Vargas, que lo recordamos perfectamente porque nos tocó cubrirlo en persona y ver las dimensiones de la tragedia humana en esa oportunidad, hubo una decisión política, ingeniero, yo no lo olvido. El expresidente Chávez dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezcan. ¿Recuerda usted el referéndum de diciembre? O sea, en ese momento las autoridades tenían que estar abocadas a las lluvias y a las consecuencias, pero eso no ocurrió. ¿Qué opina usted? O sea, no sé si usted lo recuerda, yo sí en lo personal. Perfectamente. Lo que quiero es otra vez decir que el papel más importante de un gobierno es cuidar la vida de sus ciudadanos. No hay propósito más noble y universal que ese. No hay ninguna razón política, económica, circunstancial que haga que usted no entienda que proteger la vida de un solo venezolano es muy valioso. En el caso de Vargas también lo hemos podido anticipar, teníamos un proceso de vaguada instaurado de muchos días y además fue un proceso paulatino, no un proceso especialmente violento, un proceso que en horas terminó siendo terrible. Si la población, lo primero es que la población tiene que entender que estos fenómenos existen, son tan terribles como un terremoto, son tan inevitables como un terremoto, pero estos son anticipables. Nosotros podemos, a través de la tecnología, a través de la medición de la lluvia, nosotros tenemos capacidad de decir, en esta cuenca va a ocurrir, porque si bien es verdad que se dijo, puede haber problemas de agua, eso no es suficiente. Usted tiene que decir, mire, hay precipitaciones instaladas en la cuenca alta del río Los Patos y por lo tanto
la población de Tejería tiene que estar alerta. Si usted hace eso, con toda seguridad. Yo te quiero recordar que en el caso de la cuenca Río Limón instalamos, además de medidores de lluvia, en aquella época instalamos unos cables en el propio curso de los afluentes del río Limón en la parte alta, para que cuando comenzara el movimiento de masas, el río de lodo, y romperse las guayas, nosotros tuviéramos una alerta aún mucho más evidente. Lo que quiere decir, miren, 35 años la tecnología pasó, hay pueblos que siguen investigando esto cada día porque tienen grupos de investigadores dedicados solamente a esto. Porque mire, si nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo fenómeno, pero va a ocurrir. Si ocurre dentro de un año o si ocurre dentro de 10 años, salvar una sola vida vale todo el esfuerzo que hagamos, y ese es un poco el llamado que creo que todos tenemos que hacer ahora. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted se ha referido a qué hacer para evitar que esto se repita. Sigue lloviendo en territorio nacional, ingeniero. Las autoridades han reconocido el impacto de la onda tropical número 43. Se espera la llegada de otras 2 ondas tropicales. Al regreso le pedí un comentario porque si bien hemos visto las consecuencias de Tejería, esto está ocurriendo en distintos estados, más allá de Aragua. Veamos las imágenes, por ejemplo, de Anzoátegui, ayer lo comentábamos con el diputado Omar González, en Sucre, en varios estados y regiones del país. Al regreso le pediría un comentario. Y en segundo lugar, ayer nos decía alguien que sabía que lo íbamos a tener a usted, ¿por qué si está lloviendo tanto todavía hay problemas con el agua? El servicio de agua potable. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la tragedia de las tejerías, que de momento ha dejado como saldo oficial 50 víctimas mortales. El número puede ser superior, reconocido por el propio Nicolás Maduro. Hay decenas de desaparecidos y las pérdidas incuantificables. Esto arrasó prácticamente con esta localidad en el estado de Aragua. Nos acompaña el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital. Y yo les hago un par de inquietudes. Nos quedan pocos minutos. Estamos cerrando el programa. Número 1, está lloviendo en todo el territorio nacional. Seguramente ha visto usted las noticias, ingeniero. Nosotros lo hemos comentado aquí. Algunas de las consecuencias en la costa, en Anzoátegui, en Sucre, en Monagas, en otras entidades. Las lluvias no paran. El INAME ha reconocido que en buena medida tiene que ver con el paso de la onda tropical 43, pero se espera la llegada de otras 2 ondas tropicales. Quisiera su comentario. Y en segundo lugar, ayer alguien me decía que sabía que lo iba a tener a usted. ¿Cómo es posible que esté lloviendo tanto y todavía haya problemas con el agua potable, sobre todo en el área metropolitana de Caracas? Lo escuchamos. Bueno, Alejandra, 2 cosas muy importantes. Las lluvias son motivo de alerta. Un fenómeno como este es muy especial,
tiene que ser que ocurran lluvias sobre la cuenca alta de cuencas con grandes pendientes, con grandes montañas, porque es necesario que hayan pendientes para que haya movimiento de masa, porque el movimiento de masa es por gravedad. Entonces se necesitan unas condiciones, no solamente que esté lloviendo, sino que haya estado lloviendo de manera persistente durante 15 días antes. Y finalmente ocurre una tormenta, que esa sí no la podemos predecir cuando ocurre, y eso es lo que desencadena. Entonces, el INAMED tiene que estar pendiente si en algún sitio hay lluvias persistentes. Igual pasó en Vargas, igual pasó en El Limón, igual pasó en Tovar, igual pasó... Es decir, este evento es plenamente conocido. Entonces, si esas lluvias son solamente lluvias ocasionales en donde pasa una tormenta, descarga las tormentas correspondientes, ese no es el problema. El problema es que se establezca un conjunto de nubes sobre una cuenca y de manera persistente sature esa cuenca de forma importante. Eso es suficiente para generar alerta. Entonces, efectivamente, hay que estar atentos a esto. Esto es un fenómeno ocasional. Desde toda la historia sabemos nosotros cuándo llueve en Venezuela y cuándo son las tormentas y cuándo son las tormentas que nos entran por el Atlántico. Y el segundo tema es que, mire, el agua en Venezuela, el problema está en que es un país con embalses llenos de agua, no es ahora, están llenos de agua siempre. En el caso de Caracas, el embalse de Camatagua y el embalse de Taguasa, que son los mayores embalses que abastecen al acueducto, están llenos de agua. El problema no está en las lluvias y la culpa no es de Dios. El problema está en los sistemas que traen agua desde los embalses a las ciudades. Esos sistemas que construimos las personas, que debemos operar las personas, que debemos reparar las personas, en este caso las hidrocorrespondientes. Esos sistemas son los que tienen el problema. Y el problema entonces no es de Dios y no le pueden echar la culpa a los santos. La culpa es nuestra. Mire, si esos sistemas no funcionan, hay que repararlos. Son unos sistemas maravillosos. Nosotros podemos dar testimonio de que son además robustos en ingeniería, difíciles que se dañen. Y cuando se dañan, son sencillos de reparar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchos años que no funcionan, entonces es muy sencillo. La ciudad de Caracas recibe la mitad del agua que tiene capacidad de recibir. Si usted repara los sistemas que existen, sin contratar ninguno nuevo, usted va a tener más agua en la ciudad y va a resolver el problema. Entonces, en resumen, Dios ha sido generoso con nosotros. Nuestros embalses están llenos de agua. Se ha utilizado a los embalses y a Dios como una excusa para decir las cosas que los hombres no estamos haciendo bien. Si usted se pone hoy a reparar los sistemas de agua, que son tuberías, bombas y motores que llevan el agua de los embalses a las ciudades, usted en algunas ciudades puede tener, antes de 6 meses, puede duplicar la cantidad de agua que entregamos. Usted puede cambiar la situación de Margarita, por ejemplo, muy rápidamente, o la situación de Maracaibo. Tienen soluciones relativamente sencillas, pero usted tiene que comenzar a hacerla y no echarle más culpa a Dios, porque un día Dios se va a poner bravo y nos va a castigar de verdad. Un minuto, ingeniero. ¿Es posible esto de restablecer el acceso de agua potable al 95% de la población a cierre de 2022? Esto lo dijo Nicolás Maduro. Bueno, yo no sé si el presidente lo informan bien o él no escucha. Los sistemas se deterioraron durante muchos años. Los sistemas estaban en bastante buen estado en el año 98. Hay algunos sistemas que tienen 20 años que no le han hecho ningún trabajo. Usted, algunos sistemas, y en mi opinión el sistema de abastecimiento Margarita y el sistema de abastecimiento Maracaibo tienen soluciones de rápida ejecución y de pequeña inversión. Pero nosotros necesitamos aproximadamente entre 3 y 5 años para restablecer las condiciones de agua de la ciudad. Eso lo hemos dicho, es público, no es un secreto. Es decir, aquí hay mucho trabajo de paso. Hay que invertir dinero, es verdad, hay que invertir como 1.500 millones de dólares, pero ese no es el problema. El problema más grande es que requiere mucho trabajo organizado y mucha inteligencia para hacer las cosas que hay que hacer. Y la otra cosa que siempre recuerdo,
además, transparencia administrativa para que los reales alcancen. Si usted sigue gastando el dinero de forma opaca, de tal manera que nadie conoce los contratos y los contratos no son competitivos y no hay licitaciones, no le va a alcanzar ninguna cantidad de dinero. Es decir, se requiere talento, trabajo y transparencia administrativa para que los reales alcancen. Sí, para que, por ejemplo, este dinero no termine en paraísos fiscales como Seychelles o Panamá, sí. Como ocurrió en el caso del edecán del expresidente Chávez, que acaba de ser extraditado a los Estados Unidos. Ingeniero José María de Viana, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartir su experiencia con nosotros, tratando de ayudarnos a entender las dimensiones de lo que ha ocurrido en las tejerías, sobre todo cómo evitarlo. Gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Juli Charcaya, en la Producción Gerencia Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor José Esparza y su lucha contra el SIDA. Cuando algún día se escriba la historia de la lucha contra el SIDA, en un sitio distinguido estará el nombre de un venezolano excepcional, el doctor José Esparza, pionero en la virología en Venezuela y promotor incansable del desarrollo de una vacuna contra el SIDA. Nació en 1945, creció y se hizo médico en la ciudad de Maracaibo y luego se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado. En 1974, regresó a su país natal para incorporarse al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y allí dedicó más de una década al estudio de diversos virus y demostró que la infección con rotavirus era la causa más importante de la diarrea